Saludos, equipo. Controlar el esfuerzo físico es importante para lograr las adaptaciones que buscamos durante el entrenamiento, para facilitar la recuperación. Es por eso, y hay muchas tablas, hay muchas escalas, clasificaciones en general. Entonces, para no confundirnos, he diseñado este esquema. Es un borrador, es posible que con el tiempo lo siga adaptando, pero es un borrador que llevo construyendo desde hace ya un tiempo y creo que en esta gráfica podemos resumir de forma fácil y práctica la información que te quiero compartir. Eh, Después va a ser mucho más fácil manejarla, entenderla. Por ahora te la voy a explicar de forma detallada para que te vayas familiarizando con esto. En primer lugar, el esfuerzo, entonces, como todos sabemos, lo calificamos de diferente forma. Una escala de percepción subjetiva del esfuerzo, cómo siento yo el esfuerzo físico, en resumen, suave, moderado o duro, muy duro. También tenemos unas zonas que ustedes conocen de frecuencia cardíaca, que generalmente las clasificamos de 1 a 5 y también van a tener una progresión de acuerdo a la exigencia física. Generalmente se hablan de porcentajes, como saben, yo no manejo tanto los porcentajes porque los porcentajes son generales, es decir, son aplicables a la población, pero no necesariamente son aplicables a ti. Yo los datos que utilizo contigo, las escalas que utilizo, las organizo desde el seguimiento que te voy haciendo. Adicional a eso, hay una potencia que es específica ya para el ciclismo, el esfuerzo y las zonas de frecuencia cardíaca no son específicas del ciclismo. El FTP, que es el de Functional Threshold Power, sí es específico en este caso para el ciclismo, es un umbral funcional de potencia. Generalmente se hace una prueba y determinamos cuál es el 100% y como vamos a ver, ese 100% se correlaciona con una zona específica de la escala de percepción del esfuerzo, se correlaciona con unos ritmos, se correlaciona con una zona de frecuencia cardíaca y se correlaciona con esto que ven acá sobre la izquierda. Adicional a eso, entonces tenemos que hay unos ritmos que yo califico entre los nombro R1, R2, R3A, R3B, R4, R5, que se correlacionan con los ritmos que generalmente tenemos para correr ciertas distancias específicas en atletismo, se correlacionan con una percepción del esfuerzo y se pueden correlacionar con unas frecuencias cardíacas. Entonces, teniendo claro estos elementos, vamos a empezar te voy a dar la información de por qué, de dónde salen estas clasificaciones. Entonces, lo primero que quiero que mires acá sobre la izquierda son las fases metabólicas. Hay una metodología en la cual hablamos de 3 fases metabólicas. Esfuerzo físico, desde algo muy suave hasta muy duro, tiene que pasar por estas fases metabólicas. ¿Qué son esas fases? Básicamente es de dónde sale nuestra energía cuando estamos haciendo el esfuerzo. Cuando hago esfuerzos muy suaves o suaves, que es la fase 1, aquí la fuente de energía es predominantemente grasas. No quiere decir que no se utilicen otras fuentes de energía como los carbohidratos, sino que hay un predominio de las grasas. Esta fase 1 se correlaciona con unos ritmos R1, R2, que son las fases, que son los ritmos con los cuales voy a poder correr 42 kilómetros, es decir, estar 3, 4 horas en, en, en un esfuerzo. Esto aplica para corredores aficionados. Muchas veces el ritmo de 42 kilómetros puede ser un RB, R3B, por ejemplo, para un corredor de élite.
Y esta zona, esta fase 1, se correlaciona también con un 30, 40, 50% del FTP y se correlaciona con una zona 1, zona 2 de frecuencia cardíaca, más o menos. Es la fase 2 metabólica, es una fase donde tenemos una fuente de energía mixta, carbohidratos, grasas. Ya aquí tenemos una escala de percepción del esfuerzo que pasa entre 4 a 7, moderado a duro. Generalmente en esta fase metabólica es que corremos distancias como 5, 10 o 21 kilómetros. Entre más exigente, más me acerco a esta zona roja, que es una zona anaeróbica, que ya la voy a explicar. Para algunos deportistas, los deportistas de élite lo que logran es correr a, una, a un mayor esfuerzo, físico, eh, toleran estas distancias. Por ejemplo, pues un Kipchoge corre 42 kilómetros, pero él no lo hace él lo hace en el tiempo que nosotros hacemos 21 kilómetros o incluso menos. Entonces por eso él está acá en esta zona. Y esto es fase 2. Ya la fase 3, entonces es el uso de principalmente carbohidratos, pero ya es carbohidratos que están ya en nuestro músculo, no requieren de oxígeno y por tanto se acumula lactato. Esto ya es un esfuerzo 8, 9 y 10. Y aquí vemos que ya aquí estamos en ritmo 5, es la distancia que podemos correr 1 kilómetro máximo, más o menos, entonces equivalen a 5, 6, 7 minutos, para algunos 4 minutos. Eso es una zona anaeróbica láctica, una fase 3, y corresponde también a ya porcentajes superiores al 100% del FTP. Y aunque estamos zonas 4 o 5 de frecuencia cardíaca, muchas veces en este tiempo nuestra respuesta cardiovascular no siempre se va a subir tanto. ¿Qué les quiero ya decir con esto y como resumen? Cuando entrenamos ciclismo, lo podemos hacer por percepción del esfuerzo, por ejemplo, para quienes no tienen simulador. Es una forma fácil, ya sea para hacer esfuerzos prolongados, hacer fondos. Generalmente para los fondos estoy acá, entre fase 1 y fase 2. Entreno el uso de las grasas como fuente de energía. Los entrenamientos de intervalos los hago acá, los hago entre fase 1 y 2 y fase 3. Me recupero y luego voy más intenso, unos minutos y me recupero. Y eso aplica entonces si yo lo hago sin simulador, sin uso de potenciómetro, aplica si lo hago basado en mi frecuencia cardíaca, aplica si lo hago con medidor de potencia. Si estoy hablando ya de atletismo, entonces ya puedo hacer esto igual, trabajo por percepción del esfuerzo, trabajo por ritmos. Si estoy corriendo en un terreno plano, recuerden que estos ritmos son solo prácticos si estoy en un terreno plano, o trabajo por frecuencia cardíaca. En el tema ya de la natación, en la natación trabajamos o por percepción del esfuerzo, trabajamos por ritmos de natación, quienes tienen ritmos ya establecidos, y en ocasiones podemos trabajar por frecuencias cardíacas cuando estamos hablando de trabajos de fondos o cuando ya tengo muy buenos datos. Esto es un resumen práctico. Espero sus preguntas. En los entrenamientos, como saben, en ocasiones les voy a sugerir que trabajen por percepción del esfuerzo, principalmente cuando no tenemos tanto control del terreno. Cuando ya tenemos un conocimiento del terreno, entonces les voy a sugerir que trabajen por ritmos específicos de carrera. Y en ciclismo vamos a sugerir percepción del esfuerzo o FTP y en ocasiones también frecuencia cardíaca. Espero que esta información les sea muy útil, muy práctica y quedo atento.